Hoy, a través de Internet, nos encontramos con los amigos de Mongolia para hablar sobre el Dharma. Y vamos a hablar sobre los 3 aspectos principales del camino que escribió Lama Tsongkhapa, Lobsang Dagpa. Es un texto muy especial. El Lama Tsongkhapa, aparte del texto, escribió una estrofa. Este texto él lo escribió para el estudiante Ngawang Tagpa, que era de Chaco, era el regente de Chaco y vivía en el distrito oriental de Kyelmorong. Él le solicitó esta enseñanza y él le escribió este texto. Y aparte le escribió: practica lo que te he escrito y en todas las vidas podremos renacer y actuar juntos, y cuando alcance la budeidad, el primer néctar que distribuya será para ti. Lama Tsongkhapa era profesor de Ngawang Tagpa. Le explicó las etapas del camino extenso y profundo. Le dijo: síguelos como yo lo he hecho, tal como yo lo he hecho. Y de esa manera podremos practicar juntos, y cuando yo llegue a la iluminación, podré tomarte como mi primer discípulo. Es seguro que podrás estar alrededor de mis discípulos más cercanos. Al final del texto, él dice: hijo, le llama hijo a Ngawang Tagpa. Dice: y logra pronto tu aspiración final, hijo. Y en este hijo también podemos incluirlos nosotros, si realmente practicamos tal como Lama Tsongkhapa recomendó. Yo soy de la misma región que Lama Tsongkhapa. Él nació en Kumbum, en June, y está muy cerca de justo donde yo nací. Y puesto que somos paisanos, yo me siento muy cerca de Lama Tsongkhapa. Así que cuando él al final dice: y logra pronto tu aspiración final, hijo, en este hijo tenemos que incluirnos todos nosotros, pensar que nos lo está diciendo a nosotros, que Lama Tsongkhapa con todo su cariño nos lo está diciendo a nosotros, y tenemos que pensar: yo también voy a practicar todos estos consejos con todo mi esfuerzo. El Buda decía: los victoriosos no lavan con agua las faltas, no quitan el sufrimiento con sus manos, ni transfieren sus realizaciones a otros. Es enseñando la realidad del ser en sí como liberan a los seres. Los victoriosos, los budas, no pueden lavar nuestras malas acciones con agua. El sufrimiento que experimentamos, que ha surgido del karma y las emociones nocivas, tampoco lo puede arrancar de nosotros con sus manos, no puede quitárnoslo con sus manos. Incluso aunque seamos discípulos muy cercanos del Buda y nos quiera mucho, él no puede quitar nuestro sufrimiento con sus manos, ni tampoco puede transferir sus realizaciones a otros. Por eso en el budismo decimos: cada uno es su propio protector. Tú eres tu propio protector. Tenemos que estudiar, reflexionar y meditar, ir generando la sabiduría que surge del estudio, la sabiduría que surge de la reflexión, y después, día tras día, día y noche, reflexionando sobre la sabiduría y sobre la compasión, podemos dejar nuestra mente completamente concentrada en la vacuidad y
generar la sabiduría que surge de la meditación, utilizando la combinación de la concentración y el análisis en la meditación. Lama Tsongkhapa escribió 18 volúmenes, 18 textos que podemos estudiar hoy en día, y los escribió pensando en los discípulos. Lama Tsongkhapa tenía muchas realizaciones, y esas realizaciones, ¿cómo podemos nosotros desarrollarlas? Lo podemos hacer estudiando esos 18 volúmenes que él escribió, reflexionando sobre ellos y meditando sobre ellos, mediante este proceso de estudio, reflexión y meditación. Antes hemos dicho que, como yo soy paisano de Lama Tsongkhapa, yo me siento muy cercano a él y leo sus textos una y otra vez. Los textos de Lama Tsongkhapa se basan en los textos de Nagarjuna y sus hijos espirituales, y en especial en los de Chandrakirti, en el ingreso al Madhyamika y en el autocomentario. Yo los leo todos los días. En cuanto tengo tiempo, leo un poco de estos libros. La visión de la vacuidad está muy bien explicada, y también un poco sobre la bodhicitta. También para la visión de la vacuidad podemos leer la esencia del buen discurso, y por supuesto los textos que acabo de mencionar de Chandrakirti. Yo todos los días reflexiono sobre lo que ponen estos textos. Sobre la bodhicitta, por otra parte, es muy bueno el texto del modo de vida de los bodhisattvas, de Shantideva. Es un texto muy profundo. Sobre la bodhicitta, podemos utilizar el método de intercambiarnos con los demás, o de ponernos en el lugar de los demás, que viene en el modo de vida de los bodhisattvas de Shantideva. Este es el que yo utilizo. Y para la visión filosófica podemos utilizar el ingreso al Madhyamika de Chandrakirti. Por supuesto, la sabiduría fundamental de Nagarjuna, pero esto lo aclara mucho Lama Tsongkhapa. Por eso Lama Tsongkhapa habla sobre cómo Chandrakirti aclaró los textos de Nagarjuna, de la sabiduría fundamental. Nosotros practicamos la bodhicitta para alcanzar el cuerpo de forma de un Buda, a través de acumular méritos, para poder ayudar a los demás. Este es el cuerpo que sirve para ayudar a los demás. Este cuerpo, además, hay dos tipos, que serían el cuerpo, el Rupakaya, que es el cuerpo de emanación, y el cuerpo de disfrute. El cuerpo de emanación también es el cuerpo de suprema emanación, que es el más útil para disciplinar a todos los discípulos. Y para lograr el cuerpo de esencia de un Buda, tenemos que meditar en la vacuidad. Y para poder tener los 4 cuerpos de un Buda, tenemos que meditar en ambas cosas. Necesitamos el método y la sabiduría. Yo, nada más levantarme, pienso en la bodhicitta. Genero bodhicitta, pienso para el beneficio propio y ajeno, genero bodhicitta. Para lograr el bien propio y ajeno, generaré bodhicitta. Y luego, después también, para pensar en la visión filosófica, utilizo los versos de Chandrakirti, sobre todo la parte que dice, por eso tampoco es... No, perdón, aunque
Si su fundamento fueran sus propias características, al refutar estas, las entidades quedarían destruidas. La causa de su destrucción devendría una vacuidad, y eso es absurdo. Luego las entidades no existen. Estas estrofas son las que yo recito para pensar en la vacuidad. Khentu Gyalpo dijo hace tiempo sobre Lama Tsongkhapa que Lama Tsongkhapa había escrito los 3 Lamrim, los 2 tratados de visión superior, también la esencia del buen discurso, la clarificación del pensamiento, el océano de sabiduría, pero que la pentalogía sobre visión, de los 2 tratados sobre visión superior, la esencia del buen discurso, la clarificación del pensamiento, el océano de sabiduría, contienen la visión perfecta del Madhyamaka y que tenemos que estudiarlos sin falta. Estos textos de Lama Tsongkhapa no tenemos que leerlos de vez en cuando estemos haciendo rituales o algo así, sino que tenemos que estudiarlos día a día para transformar nuestra mente. Debemos utilizar el modo de vida de los bodhisattvas para desarrollar bodhicitta y tener un corazón cálido. Y la visión de la vacuidad tenemos que desarrollarla a través de estudiar estos textos por ejemplo, de esta pentalogía sobre visión de Lama Tsongkhapa. Y si estudiamos estos textos día a día, es seguro que nuestra mente se va a ir transformando también día a día. Ahora, me gustaría decir algo que no es presunción, no es presumir, sino que yo creo que puedo decir que tengo una experiencia muy fuerte ahora mismo de la visión de la vacuidad y de la bodhicitta, no solamente una pequeña sensación. Y gracias a ello puedo transformar las adversidades en el camino, en algo bueno para el camino. Y de esta manera, además, tengo mi mente más tranquila y mi cuerpo más sano. Ojalá yo pueda seguir así, vida tras vida, como dice la oración de dedicación, que dice que pueda que en todas mis vidas no me falte la guía de un lama perfecto ni el disfrute del glorioso Dharma, y que tras perfeccionar las virtudes de caminos y tierras alcance pronto el estado de Vajradhara. Nosotros tenemos esta oración y ustedes también la tienen, los mongoles y los tibetanos, por supuesto. Ha habido muchos grandes santos en todos estos lugares. Todos nosotros tenemos gran fe y gran aspiración. Por ello, quisiera guiarlos a través de los caminos graduales hasta llegar a la iluminación. Y yo rezo para que esto ocurra, rezo para que todos ustedes puedan atravesar los caminos hasta llegar a la iluminación. Los 3 aspectos principales del camino. Los 3 aspectos principales del camino, que son la renuncia, la bodhicitta y la visión correcta. Me postro ante los impecables lamas. Aquí nos habla sobre el modo de confiarnos a un maestro espiritual. Para generar experiencia, tenemos que confiarnos a un maestro espiritual. Esto es algo muy importante para purificar acciones negativas y acumular méritos. Es imprescindible confiarnos a un maestro espiritual. Esto ha sido mi postura ante los impecables lamas. Después, la primera estrofa: debo explicar en la medida de mis posibilidades el sentido esencial de todas las escrituras de los victoriosos, el camino alabado por los santos hijos de los victoriosos. El sentido esencial de todas las escrituras de los victoriosos dice que si queremos lograr la liberación y la omnisciencia,
El- este sentido esencial se refiere a la agudidad, a los medios de lograr la iluminación. El camino alabado por los santos hijos de los victoriosos es la bodhicitta, y el pasaje para los afortunados que desean la liberación es la vacuidad, la visión de la vacuidad. En esta estrofa ha resumido con pocas palabras todo lo que va a explicar en el resto del texto. Primero vamos a hablar sobre por qué necesitamos renuncia. Escuchad con mente clara, vosotros los afortunados, que no os aferráis a la felicidad samsárica y que en un esfuerzo por darle sentido a esta vida de ocio y oportunidad, os confiáis a este camino que complace a los victoriosos. Esto era primero, una inspiración para escuchar el texto. Ahora es cuando viene la necesidad de la renuncia. Primero ha sido esto: escuchen con atención los que quieren lograr la iluminación. Entonces, ¿por qué necesitamos una renuncia? Sin una renuncia impecable, afanándonos por los frutos placenteros del océano del samsara, no hay modo de alcanzar la paz. Además, por los apetitos del samsara, los seres corpóreos están del todo atados. Por ello, busca primero la renuncia. Si nos dejamos llevar por nuestra ignorancia, por nuestro deseo y nuestro odio, por el karma y por las emociones nocivas, vamos a seguir girando en el samsara a través de los 12 vínculos, empezando por el vínculo de la ignorancia. No hay manera de salir de ahí. Primero tenemos que ver cuáles son los defectos del samsara y generar el deseo de escapar del samsara. Porque si tenemos deseo por el samsara, no vamos a salir de ahí. Por eso dice, por ello busca primero la renuncia. Ahora nos va a hablar de cómo meditar en la renuncia, cómo desarrollarla. El ocio y la oportunidad son difíciles de hallar y la vida no dura. Cuando Lama Tsongkhapa hablaba sobre las prácticas en común con los seres de pequeña capacidad, habla de la transitoriedad. Aquí está hablando de la transitoriedad burda. Y si pensamos que todos los fenómenos cambian momento a momento, esta transitoriedad burda la veremos de una manera más profunda. El ocio y la oportunidad son difíciles de hallar y la vida no dura. Familiarízate con esta idea y perderás la ilusión por esta vida. Piensa una y otra vez en la infalibilidad de causa y efecto y en los sufrimientos del samsara y perderás ilusión por las futuras. Estos son los pensamientos que tenemos que tener para desarrollar la renuncia, para acostumbrar nuestra mente a los pensamientos de la renuncia, para desarrollar la experiencia de la renuncia. Cuando tras meditar así ya no surge ni por un instante anhelo por la opulencia del samsara y surge día y noche una mente que se esmera por la liberación, entonces ha nacido la renuncia. Ahora vamos a hablar sobre la bodhicitta. Mas esta renuncia, si no va unida a una impoluta bodhicitta, no se vuelve causa para la abundante felicidad de la insuperable iluminación. Por esto, los sensatos generan la suprema bodhicitta. Si no tenemos bodhicitta, como los oyentes y los practicabudas, podemos lograr solamente la iluminación inferior. No podemos llegar a la omnisciencia. Por eso dice, los sensatos generan la suprema bodhicitta. Y esto ha sido por la razón por la que generar bodhicitta. Y era el modo como meditar en la bodhicitta. Es lo que viene a continuación. Arrastradas por las corrientes de los 4 caudalosos ríos, prietamente atadas con las cuerdas del karma, arduas de desligar, arrojadas al rollo alambrado de la noción de identidad y del todo ofuscadas por la negra oscuridad de la ignorancia, renacen en el samsara sin fin y en cada vida padecen sin tregua los 3 sufrimientos.
Tales circunstancias afectan a tus madres. Evoca su situación y desarrolla la suprema bodhicitta. Entonces, todos nosotros, debido al karma, que es como estas cuerdas que los atan y están llevadas por los ríos de las emociones nocivas. Las emociones nocivas y la ignorancia, que es la raíz de estas emociones nocivas, son los que nos hacen estar en el samsara, porque generan las emociones nocivas del deseo y el odio, de la ignorancia. La noción de identidad de los fenómenos y de las personas. Tenemos estos dos tipos de ignorancia. Nosotros percibimos todos los fenómenos como si existieran desde el lado del objeto. Dice la ignorancia, todo ofuscadas por la oscuridad de la ignorancia. La ignorancia hace que no veamos la realidad de cómo existen los fenómenos, de cómo existimos nosotros. Y si no lo vemos, esta ignorancia hace que estemos arrojados en el hoyo alambrado de la noción de identidad, que estemos encerrados en esta visión errónea. Yo estas dos estrofas, la 7 y la 8, las aplico a mí mismo para meditar en la renuncia, y las aplico a los demás para meditar en la bodhicitta. Entonces yo lo leo así: arrastrado por las corrientes de los 4 caudalosos ríos, prietamente atado con las cuerdas del karma arduas de desligar, arrojado al hoyo alumbrado de la noción de identidad y del todo ofuscado por la negra oscuridad de la ignorancia, renazco en el samsara sin fin, y en cada vida padezco sin tregua los 3 sufrimientos. Tales circunstancias me afectan a mí. Si lo pensamos cada uno en sí mismo, entonces nos sirve para desarrollar renuncia y para ver cuáles son los defectos de la noción de entidad, la noción de un yo y de la noción de entidad de los fenómenos. Y si lo aplicamos a los demás, podemos utilizar estas estrofas aplicadas a los demás para desarrollar bodhicitta. Sin la sabiduría que conoce el modo de existencia, aunque te hayas habituado a la renuncia y a la bodhicitta, no podrás cortar la raíz del samsara. Esfuérzate, pues, en los métodos para comprender la interdependencia. Para generar bodhicitta podemos meditar en el método de 6 causas y un efecto, y podemos también meditar en el método de intercambiarnos con los demás. Este último es un método mucho más poderoso. No sé si es en los 400 versos que dice: primero revoca lo no meritorio, en el medio revoca el yo, al final revoca toda visión. Quien sabe esto es sabio. Y está hablando primero de que necesitamos lograr un buen renacimiento, cuando dice revoca lo no meritorio, y después finalmente podemos lograr la budeidad. Entonces, cuando dice primero revoca lo no meritorio, se refiere a los métodos para lograr las prácticas para lograr un buen renacimiento, tal como las explican las 16 prácticas para lograr un buen estado, tal y como las explica Nagarjuna. Y después, en medio, revoca el yo. Esto sería para lograr la liberación. Shantideva nos dice, que es algo lo cual es un gran resumen, nos dice: si no intercambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no solo no alcanzaré la budeidad, tampoco en el samsara tendré felicidad. Esto es muy cierto. Necesitamos tener altruismo, tanto para ser felices en esta vida como para generar bodhicitta.
También Santideva dice, por eso yendo de felicidad en felicidad, montando en el caballo de la bodhicitta que elimina toda pena y fatiga, ¿qué sabio podía desanimarse? Si pensamos en la bodhicitta, esto va a hacer que tenemos determinación para desarrollar la bodhicitta, gran fuerza para desarrollar la bodhicitta. Y esta determinación, para que surja de manera espontánea, podemos leer estos versos. Y entonces, como hemos visto, podemos utilizar el texto de Santideva para desarrollar bodhicitta. Y ahora vamos a hablar sobre la visión de la vacuidad. El texto nos sigue diciendo, sin la sabiduría que conoce el modo de existencia, aunque te hayas habituado a la renuncia y a la bodhicitta, no podrás cortar la raíz del samsara. Esfuérzate, pues, en los métodos para comprender la interdependencia. Si comprendemos el modo de existencia de los fenómenos, si no lo comprendemos, aquí nos explica, aunque nosotros meditemos en la renuncia y la bodhicitta durante mucho tiempo, si no comprendemos el modo de existencia del último de los fenómenos, no vamos a poder cortar la raíz del samsara. Esta es la explicación de por qué tenemos que comprender la visión de la vacuidad. Ayer creo que ya recité un texto que dice, así como el sentido del tacto en el cuerpo, la ignorancia reside en todas las aflicciones. Por ello, todas las aflicciones son también destruidas al destruir la ignorancia. La ignorancia nos referimos aquí a la ignorancia que hace que giremos en la rueda del samsara una y otra vez. La bodhicitta no puede eliminar esta ignorancia, puede ayudar, pero no puede eliminarla. El pensamiento que elimina directamente esta ignorancia es la visión de la vacuidad. Tenemos esta noción de existencia verdadera. Pensemos, nos empeñamos en que los fenómenos existen tal y como nosotros los percibimos, que son tal y como nos parecen sus apariencias. Y también lo hacemos con el yo. Pero el yo no es nada más que una imputación sobre la base de los agregados. Existe, pero solamente como esta imputación sobre la base de los agregados. Las escuelas, como la escuela Chittamatra, dicen que hay una ilustración para el yo dentro de los agregados, que sería la conciencia mental. Pero en la escuela Prasangika Madhyamika no hay ninguna ilustración para el yo. Todas las conciencias son tales que no pueden ser señaladas con el dedo cuando se investigan, lo mismo que ocurre con los fenómenos externos. Ayer, no sé si ayer cité un texto, que no recuerdo ahora, que hemos citado antes, si su fundamento fueran sus propias características, al refutar estas, las entidades quedarían destruidas. La causa de su destrucción devendría una vacuidad, y esto es absurdo. Luego las entidades no existen. Si los fenómenos existieran por sus propias características, como la absorción meditativa ve que todos los fenómenos carecen de existencia, carecen de esencia propia, entonces de ellos se derivaría, de que existieran por sus propias características, se derivaría que la absorción meditativa sería la causa de la destrucción de los fenómenos, porque los percibe de esta manera sin una esencia propia. Y esto es absurdo.
Estas cuatro consecuencias son muy importantes, por lo tanto las voy a volver a repetir. Luego dice, cuando examinamos bien estas entidades, aparte de la identidad real de su ser en sí, no se encuentra nada de este lado. Luego, la verdad convencional mundana no debe examinarse. Y esto es sobre la conclusión, la segunda conclusión absurda de que los fenómenos existirán por sus propias características, que sería que la verdad convencional soportaría el análisis exhaustivo. Cuando estudiamos la cognición válida, sabemos que la cognición válida es la que valida la existencia de un fenómeno. Cuando un fenómeno es el objeto de asimiento de una cognición válida, entonces decimos que existe. El objeto implicado de una cognición válida. El objeto implicado de una cognición válida no es que no exista, pues existe, puesto que tiene la capacidad de beneficiar o de perjudicar. Pero ¿cómo existe? Existe solamente como una mera designación, por mero nombre. Esta es una presentación muy poderosa. Yo pienso sobre ello todos los días. Pienso en que la absorción meditativa de los arias sería causa de la destrucción de las entidades, la verdad convencional soportaría el análisis exhaustivo y que la generación a nivel último no podría ser refutada. Esto ocurriría si los fenómenos existieran por sus propias características. La cuarta conclusión absurda la añade Chandrakirti en el autocomentario, y es que la afirmación de que los fenómenos son vacíos de sí mismos devendría falsa. Cuando pensamos que la verdad convencional soportaría el análisis exhaustivo, obviamente sería así. Y por eso comprendemos que los fenómenos solamente son meras designaciones, existen por mero nombre. Es verdad que nosotros las percibimos a nivel de la percepción, existen, nos ayudan o nos perjudican, pero si los analizamos no los encontramos en absoluto. ¿Y cómo existen entonces? Son meras designaciones, existen por mero nombre. ¿Y entonces cómo existen? Pues existen como consabidos en lo mundano, los fenómenos. Al someterlos al análisis del carro no existen en ninguno de los 7 modos. En cambio, existen como consabidos en lo mundano. Así es como que hay que meditar la visión de la vacuidad. Por eso dice aquí, esfuérzate pues en los métodos para comprender la interdependencia. Aquí nos está hablando del surgimiento dependiente, que, como dice el alabanza entrelazada, Son Lama Rinpoche dice, dependiente es no perder el ser en sí. Surgimiento muestra también el modo mundano. El rey de todos los argumentos es la palabra del ser válido sobre la interdependencia y el surgimiento relativo. Entonces tenemos estas dos partes, de surgimiento y dependiente. Mediante muchos distintos términos, nosotros designamos estos fenómenos, pero por otro lado, estos fenómenos tienen la capacidad de beneficiar o perjudicar. Y estos dos aspectos están incluidos en el término surgimiento dependiente. Es muy importante comprender el surgimiento dependiente para comprender la vacuidad. El término mismo, surgimiento dependiente. Así que sigue el texto. Quienes ven que la causalidad jamás falla para fenómeno alguno del samsara o del nirvana y aniquilan todo posible objeto de enfoque, estos han ingresado en el camino que agrada a los budas.
todos los fenómenos del samsara y del nirvana se nos presenta como si existieran del lado del objeto, pero si los analizamos no existen así en absoluto. Y por eso dice, y aniquilan todo posible objeto de enfoque. Luego dice, la interdependencia es infalible para las apariencias y la vacuidad trasciende toda aserción. Mientras percibas estas dos compresiones por separado, aún no habrás comprendido la intención del Muni. La idea es que los fenómenos existen, pero si los analizamos no los encontramos en absoluto. Entonces tenemos las apariencias y la realidad. Es como dice el Sutra del Corazón, la forma es vacía, la vacuidad es forma. Son dos aspectos de la misma realidad, dos caras de la misma moneda. No se puede hablar de una vacuidad sin una base de la vacuidad. La vacuidad solo existe en esa base concreta de la vacuidad. Son interdependientes. Son dos aspectos de la misma realidad, la base de la vacuidad y la vacuidad. La forma y la vacuidad de la forma. Pero cuando no por turnos, sino a la vez, nada más ver la infalibilidad de la interdependencia, se desintegra todo objeto de percepción de la conciencia determinativa. Cuando decimos surgimiento dependiente o decimos que es imputado en relación a algo, es siempre en relación. Decimos que es es por mero nombre, por mera designación que existen los fenómenos. Pero cuando no por turnos, sino a la vez, nada más ves la infalibilidad de la interdependencia, se desintegra todo objeto de percepción de la conciencia determinativa, entonces el análisis sobre la visión está completo. Aquí está hablando sobre el surgimiento dependiente, sobre los dos aspectos de surgimiento y de dependiente. Se desintegra todo objeto de percepción de la conciencia determinativa. Sigue el texto, dice, además, si sabes que la apariencia disipa el extremo de la existencia y la vacuidad disipa el extremo de la no existencia, cuando nosotros percibimos un fenómeno, como hemos dicho, se nos aparece como si existiera del lado del objeto. Pero cuando lo analizamos bien, vemos que no existe de esa manera en absoluto. Y por eso dice, si sabes que la apariencia disipa el extremo de la existencia, porque vemos que es mera apariencia. Vemos y que la vacuidad disipa el extremo de la no existencia. El primer verso se refiere a que los fenómenos son meras apariencias. Cuando vemos que un fenómeno se nos aparece, vemos que es mera apariencia. Por eso dice, si sabes que la apariencia disipa el extremo de la existencia. El segundo verso dice que la vacuidad disipa el extremo de la no existencia. Y esto es porque nosotros pensamos, es una mera designación nominal. Es un poco como cuando dice, la vacuidad es forma. O incluso la vacuidad de la vacuidad. La vacuidad siempre tiene que ser la vacuidad de algo, la vacuidad de una base de la vacuidad. No podemos decir simplemente la vacuidad. Cuando decimos vacío, decimos ¿qué es lo que está vacío? ¿Y de qué está vacío? Decimos está vacío de existir tal y como se nos aparecen. Puesto que hay una base de la vacuidad, podemos hablar de la vacuidad. Sin una base de la vacuidad, hablar de la vacuidad sería como hablar de los cuernos de un conejo. No existiría semejante vacuidad. Algo se nos aparece como si existiera por el lado del objeto y está vacío de existir de esta manera. Entonces tenemos esta base de la vacuidad y por eso decimos la vacuidad disipa el extremo de la no existencia. Existe la base de la vacuidad. Cuando decimos que algo está vacío, pensamos que existe una base de la vacuidad. Por eso la vacuidad disipa el extremo de la no existencia. Y que la vacuidad es el modo en que se manifiesta la causalidad. No te verás arrebatado por visiones extremistas. Todos los fenómenos son tales que cuando los investigamos no los encontramos. Pero a nivel de las apariencias nos benefician o nos perjudican. No te verás arrebatado por visiones extremistas, es así.
Estas son ahora viene el consejo de Lama Tsongkhapa. Cuando hayas comprendido así los puntos esenciales de los 3 aspectos principales del camino tal como son, cultiva la soledad y genera el poder del esfuerzo y logra pronto tu aspiración final, hijo. Estas son unas palabras que Lama Tsongkhapa dijo a Ngawang Tapa, del regidor de Chaco. Pero todos nosotros, como hemos dicho antes, nos podemos incluir dentro de esta palabra de hijo. Por ejemplo, cuando hagamos la oración de las 100 deidades de Tusita, podemos visualizar bien a Lama Tsongkhapa y desarrollar la bodhicitta y la visión de la vacuidad, utilizando una meditación que combine el análisis con la concentración. Y podemos meditar un poco sobre esto mientras recitamos esa oración. Y logra pronto tu aspiración final, hijo. Y podemos pensar, entonces, Lama Tsongkhapa me ha hablado a mí de esta manera. Todos nosotros somos estudiantes de Lama Tsongkhapa. Todos somos sus seguidores. Por eso podemos recitar la oración de las 100 deidades de Tusita y después recitar los 3 aspectos principales del camino y pensar, estos son consejos que Lama Tsongkhapa me da a mí directamente. Él me está viendo y directamente me dice, cultiva la soledad, genera el poder del esfuerzo y logra pronto tu aspiración final, hijo. Tenemos que tener esta idea de que nos lo dice a nosotros. Estas palabras fueron un consejo del glorioso y muy cultivado monje Gelon Lobsang Dagpa para el regidor de Chaco, Ngawang Tapa, como ya hemos dicho. Después hay unas palabras que se han escrito, una oración que se ha escrito al final del texto de su santidad, que son unas palabras un texto de dedicación que viene en esta impresión completa, un texto de la editorial. Bueno, ya, entonces hemos terminado con la transmisión oral, de la alabanza a la interdependencia y de los 3 aspectos principales del camino. Cultiva la soledad, genera el poder del esfuerzo y logra pronto tu aspiración final, hijo.